Bendiciones, te saluda el pastor Jorge Verduzco y la Iglesia de Cristo Miel aquí en la ciudad de Las Vegas. Nuestro servicio es el día viernes y el día sábado a las 7:30. Tenemos actividades de jóvenes, de damas, de varones y de niños. Quizás te has preguntado, ¿qué hago sobre la tierra? El Señor tiene la respuesta para tu vida. Quizás has buscado paz, gozo. Quizás estás pasando momentos de ansiedad, de depresión. Puedes venir a este lugar y encontrar la respuesta por medio de la palabra de Dios a todas esas preguntas. Te invitamos a que formes parte de nuestra familia. Visítanos uno de nuestros servicios. Seguramente Dios te hablará. Que el Señor te bendiga. Exaltaban, glorificaban al Señor y mire, eran seres no de la tierra, son seres no de la tierra, seres que allí describe cómo son. Dice que tienen 4 caras, ojos por fuera, por dentro, y pueden ver, ¿verdad? Ojos por todos lados. Y esos seres adoraban al Señor, estaban adorando y decían: al que vive, al que reina, a Él sea la gloria, al que está sentado en el trono y al Cordero de Dios sea la gloria, sea la honra, sea la alabanza, sea el poder. Mire, eso se ve en el alrededor del trono de Dios. Y dice que cuando ellos adoraban, los 24 ancianos se postraban delante de Dios. Eran seres que como le digo, no de la tierra, y estaban sentados sobre aquellos lugares de privilegio, sobre aquellos lugares de honra, de gloria. Y ellos mismos se postraban y arrojaban las coronas delante de aquel que es digno, de aquel que es digno. Entonces, mire, amado hermano, qué gran privilegio tenemos nosotros y a qué llamado tan grande tenemos a ser adoradores del Señor, a exaltarlo a Él, a glorificarlo a Él, a bendecir su santo nombre. Amén. Aleluya. Así, con ese sentir, con ese gozo, ¿por qué no abre su Biblia en Efesios capítulo 5 y el verso 28? Efesios capítulo 5 y el verso 28. Quiero tocar quizás una parte de este tema por el tiempo. Efesios capítulo 5, verso 28. Mire cómo dice la palabra del Señor. Así los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Mire cómo empieza el apóstol Pablo. Voy a seguir leyendo, pero mire cómo empieza el apóstol Pablo a describir cómo el marido debe de ser con la esposa y cómo la esposa debe de ser con el esposo en un matrimonio natural. Y luego, cuando empieza en el verso 30, dice: porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Marca 3 cosas. Y dice: porque por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Dice: grande es este misterio, grande es este misterio. Pero hablo con referencia a Cristo y ¿a quién? Y a la iglesia. El apóstol Pablo, como le digo, él empieza hablando de un matrimonio natural para dar a entender el misterio, o un gran misterio, porque él dice: grande es este misterio. Y el apóstol Pablo empieza a poner a un matrimonio natural, y luego él empieza a hablar y dice: grande es este misterio,
Pero no es grande el misterio de un matrimonio natural que deben de llegar a ser una carne. Eso no es un gran misterio. Eso es algo que todos conocemos y en algún momento al desarrollarse la vida llegamos hasta ese punto de nuestra vida. Pero grande es el misterio cuando hablamos de Cristo y de la iglesia. Pero cuando vemos que el apóstol Pablo habla de ese gran misterio, ¿cuál será el misterio que está hablando el apóstol Pablo? ¿Cuál será el misterio? Porque cuando nosotros vemos al pueblo de Israel, vemos que el pueblo de Israel era la esposa del Padre. Incluso dice que le da carta de divorcio, si no estoy equivocado. Entonces quizás no es ese el misterio que está hablando el apóstol Pablo, sino que el misterio que está hablando el apóstol Pablo, él está diciendo, grande es este misterio de Cristo y de la iglesia, pero es grande el misterio que la iglesia y Cristo deben de llegar a ser una sola carne. Y ese es el misterio que está hablando el apóstol Pablo. Que la iglesia y Cristo deben de llegar a ser una sola carne. Y el misterio allí, amado hermano, que vemos, el apóstol Pablo dice, porque todos somos miembros de su cuerpo. Todos en general, la iglesia en general, todos son miembros del cuerpo de Cristo. Pero el misterio es que no todos son carne de Cristo. Y no todos son hueso de Cristo. Porque una cosa es ser del cuerpo de Cristo y otra cosa es que Él diga, ahora esta es carne de mi carne y hueso de mi hueso. Eso es un misterio. ¿Y qué es un misterio? Un misterio es un secreto, es una verdad que está oculta. Un misterio es una verdad que Dios la puso en oculto. Y si no fuera por la revelación divina de Dios, no nos diéramos cuenta de lo que está hablando la palabra de Dios. Pero por eso, amados hermanos, esos misterios, lo que habla la palabra, es necesario verlo bajo la luz del Espíritu Santo. Porque solo de esa manera nosotros vamos a poder profundizar y escudriñar qué es lo que está hablando el Señor en su palabra. Y cuando nosotros vemos, amado hermano, que la palabra de Dios habla y dice que nosotros debemos de llegar a ser carne, no sé si me ayudan a bajar porque no quiero estar brincando de arriba para abajo, ¿verdad? Cuando habla la palabra de Dios, gracias hermano Frías, ahí está bueno. Cuando habla la palabra de Dios, que nosotros para ser la esposa debemos de llegar a ser carne de la carne de Cristo, hueso del hueso de Cristo, no solo miembro del cuerpo. Porque cuando Adán cayó en aquel sueño profundo, Adán no tomaron todo el cuerpo para hacer a Eva, solo tomaron la costilla. Y solo lo que tomaron de esa costilla, estaba todo el cuerpo de Adán, pero solo lo que tomaron de su costilla se convirtió en la esposa de Adán. Pero todo el cuerpo no era la esposa de Adán. Así en el Señor Jesús, nosotros como miembros del cuerpo de Cristo, no todos los miembros del cuerpo de Cristo son la esposa de Cristo. Solamente aquellos que son tomados para ser carne de su carne y hueso de su hueso. Y alguien dirá, pero ¿cómo le hago para que yo sea eso? O cuándo se seleccionó, quién iba a ser. Bueno, la oportunidad está abierta a nosotros. La oportunidad está abierta. Si tú quieres llegar a ser, si yo quiero llegar a ser, porque no porque predico significa que ya lo alcancé, no. Estamos todos trabajando y todos estamos avanzando en este caminar, y todo aquel que dé la estatura es aquel que va a ser
poder participar de eso, de ser carne de su carne y ser hueso de su hueso. Y cuando vemos ahí en la palabra, hermano, que el Señor nos da la oportunidad a cada uno de nosotros, pero allí es dejarnos trabajar por el Señor. Allí es necesario dejarnos trabajar, porque qué bonito es decir: Señor, yo quiero ser la amada, yo quiero ser la esposa, porque mire, hermano, a la amada el Señor le revela secretos que no le revela a nadie más. A la amada el Señor le dice cosas que a nadie más le dice. ¿Y por qué le dice el Señor? Pues porque es la amada, porque se acerca a Él. Yo me recuerdo de un hombre que él decía, él tenía 10 hijos, y él decía: no tengo hijo preferido, pero se miraba, ¿verdad?, que favorecía a uno. Decía: no tengo hijo preferido, pero hay unos que se acercan más a mí y otros que no se acercan. Dice: esa es la diferencia. Me lo explicaba, ¿verdad? Esa es la diferencia, que unos se me acercan más y tienen más comunión conmigo y otros no. Y quiero tener comunión, pero no quieren. Y cuando lo vemos, amado hermano, el Señor nos llama a todos a participar de eso. A todos nos llama el Señor a poder pasar de ser miembro del cuerpo de Cristo a ser la esposa de Cristo. Y como le digo, hermano, ahí el Señor nos da esa habilidad para poder llegar a eso. Y cuando vemos ahí en el verso 31 dice: pero por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Los dos serán una sola carne. Y mire, amado hermano, cuando vemos en la palabra, usted se dará cuenta que en la palabra los que se iban a casar mandaban, ¿verdad?, a seleccionar a una mujer, y luego se regresaban a la casa del padre y preparaban un cuarto más en la casa, y allí, cuando era el tiempo de casarse, se llevaban a la esposa y allí vivían en la casa del padre. Y el Señor Jesús dijo: en la casa de mi padre muchas moradas hay, voy a preparar lugar. Y el Señor ha preparado un lugar especial, diseñado específicamente para la esposa. Ese es un lugar que el Señor ha preparado para nosotros. Pero cuando vemos que ahí dice: dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, ahí nos empezamos a ver que lo que el Señor quiere dar a entender a través del sacrificio que él hizo en la cruz del Calvario, y mucho antes del sacrificio, era eso: dejará el hombre a su padre y a su madre. Y el Señor Jesús, dice la palabra de Dios, que sus salidas son desde la antigüedad. Dice que sus salidas son desde la eternidad. Y Efesios o Filipenses habla y dice: haya pues esta misma actitud en vosotros que hubo en Cristo Jesús. ¿Y qué dice? Alguien que me ayude. ¿Qué dice? Y que se despojó a sí mismo. Y allí empiezan las salidas del Señor de la eternidad, del lugar que dice la palabra que Dios habita en luz inaccesible, y allí Él empieza a despojarse de esa gloria en la cual Él vivía, y sale de ese lugar, sale de la luz inaccesible, lo cual nadie puede entrar allí, ni ningún ángel, ningún arcángel, ningún serafín, ningún querubín. Solamente Dios puede estar en ese lugar. Y el Señor Jesús sale de ese lugar y empieza a despojarse de su gloria para entrar dentro de la creación. Y estando como el Verbo, empieza a despojarse de sus poderes del Verbo para poder habitar entre los hombres.
Y allí vemos lo que dice la palabra: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer. El Señor Jesús se despojó, dejó su gloria que tenía. Como le decía la otra vez, ¿por qué dice la palabra de Dios que por medio de los sufrimientos el Señor aprendió la obediencia? ¿Por qué quiere decir eso? Jesús es, obviamente, si el Señor nos llama a obedecer, obviamente Él obedece. Por eso cuando el Padre dice: ¿quién irá? Él dijo: yo iré y haré el sacrificio. Pero cuando vemos que dice la palabra de Dios que Él aprende la obediencia, no es que Él no era obediente, significa que a Él nadie le decía qué hacer. Nadie, como el verbo, nadie le decía: di que haya luz, di que se restaure la tierra. No, nadie le decía al verbo qué debería de hacer, porque como dice en Juan capítulo 1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Él es Dios. No hay quien le diga: tú ve y haz esto. No, Él es Dios. Por eso es que Él hablaba y se formaba algo, porque Él es Dios. Ahora Él se empieza a despojar por su amada, se empieza a despojar. Deja la casa del Padre y empieza a despojarse para venir a ser siervo, dice la palabra, humillándose a ser siervo. Y luego dice: y humillándose a ser hombre. Y siendo en forma de hombre, dice que se hizo obediente hasta la muerte, y hasta la muerte de cruz. Entonces allí vemos parte del misterio. Vemos como dice la palabra: por esta razón dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer. Ahora la iglesia que quiere salir o pasar de ser miembro de la iglesia, del cuerpo de Cristo, a ser carne de su carne y hueso de su hueso, a cumplir lo que dice esta porción de la palabra. Y de igual manera que Él se despojó, ahora nosotros tenemos que despojarnos de las cosas que nosotros tenemos. Tenemos que irnos despojando para llegar a ser la esposa de Cristo. La palabra dice: a Abraham le dice: deja tu tierra y tu parentela. Y como dice allí: dejará el hombre a su padre y a su madre. Allí la palabra nos dice: deja. Si tú quieres ser esposa, tienes que dejar tu parentesco. Ya no le voy a hablar a mi familia. No, claro, háblale a tu familia. Háblales de Dios, enséñales el amor de Dios, enséñales la misericordia, pero que no sea más grande tu parentesco en la tierra que lo que quieres lograr con el Señor Jesús. Allí es una decisión, hermano. Allí no es de que ¿por qué no me dejan entrar así como yo quiero? No, allí es decisión de cada uno. Allí no te voy a agarrar. Voy a agarrar a mi hermano Pablo. Pablo, ya es tiempo, hombre. Ya deja tu tierra. Bueno, ya dejaste tu tierra, ¿verdad? Deja tu parentesco. Pablo, vamos. No, él tiene que decidirlo. Yo no lo voy a hacer. Es más, ni el Espíritu Santo lo va a hacer. No le va a decir a la fuerza. No. El Espíritu Santo le va a decir: ¿quieres ser parte de la esposa? Deja que te prepare. Deja que te prepare. Y amado hermano, allí es donde cada uno de nosotros necesitamos tomar la decisión. Allí no depende de tu vecino, allí no depende de tu esposo, de tus hijos, de tu papá, de tu mamá. Allí depende si nosotros queremos ese compromiso con el Señor. Y allí, amado hermano, es donde nosotros podemos centrar y decir: sí, Señor, estoy dispuesto a dejar las cosas que no me ayudan para ser parte de ti.
Estoy dispuesto, Señor, a abandonar lo que tengo que abandonar, Señor. Estoy dispuesto, Señor, a ser semejante a ti. Porque mira, amado hermano, cuando Pablo habla de Cristo y habla de Él, él decía, quiero llegar a conocerlo a Él. Conocer sus sufrimientos, conocer su poder, conocer el poder de la resurrección, conocerlo a Él. Él hablaba de que quería conocer lo que era pasar por eso que Cristo pasó. Y cuando la palabra dice que el Señor Jesús vino a la tierra y se humilló, ahí nosotros tenemos que tomar en cuenta y decir, yo quiero ser parte de la esposa. Debo de humillarme, debo de bajarme. Allí deja a un lado el parentesco, allí deja a un lado el apellido. Allí nos van a decir, deja a un lado tu apellido, aquí no vale tu apellido. Aquí no vale tu ciudadanía, que eres doble ciudadano. Ah, soy doble ciudadano, qué bueno, pero aquí no vale de nada. Aquí lo que vale es que te humilles delante de Dios. Que empieces a bajarte, a decir, Señor, como tú quieras, como tú digas, Señor, lo que tú digas, eso se hará. Porque a veces, hermanos, nosotros decimos, Señor, lo que tú digas, eso haré, y no lo hacemos. Terminamos haciendo lo que nosotros queremos. Es cierto, hermano. Le decimos al Espíritu Santo, Señor, aquí estoy delante de ti. Ah, mira, hay un canto tan hermoso que me gusta cantar que dice, fluye, Espíritu, fluye y haz lo que quieras hacer. Yo me ofrezco para que me uses como tú quieras. Y cuando le cantamos eso al Señor, nuestro corazón arde por Él. Y anhelamos que se cumpla, pero muchas veces somos nosotros que no dejamos que se cumpla. Porque le decimos, fluye Espíritu, haz como tú quieras hacer, úsame como tú quieras. Y en el momento que el Espíritu te dice, ve, te quiero usar en esto. No, Señor, levanta otro. Señor, ese es trabajo de otro. No, a ti tú me dijiste que te usara. Y allí nos oponemos al trabajo del Espíritu Santo. Mire, como decía hoy la profecía, discúlpeme que se lo traiga otra vez a su memoria, pero amado hermano, es la verdad. A veces estamos en la adoración y sentados, entendemos los que se tienen que sentar, eso lo entendemos, pero a veces estamos sentados, hermano. Y a veces estamos con los ojos abiertos y diciendo, a ver, ¿cuándo acaban estos? Y amado hermano, como le digo, cuando a Juan lo suben al trono del Señor, ¿qué había en el trono de Dios? Alabanza y adoración. ¿Seremos más grandes nosotros? Entonces, ¿qué nos falta? Humillarnos y bajar el pensamiento. Porque a veces, mire, estamos bajo la luz del sol, bajo la luz de nuestro razonamiento, diciendo, no, yo no tengo que pasar allí para que Dios me toque, es claro, pero bueno que te tocara en tu lugar. Por eso te decimos, mejor pasa para que te olvides de lo que estás pensando. Porque, amado hermano, es la realidad. Y a veces cuando nos dicen la realidad nos incomoda, ¿verdad? Pero a veces es bueno que nos digan. Porque, hermano, mira, bueno fuera que pudieras, que estuvieras en tu lugar tocado. Amén, bueno fuera. Pero si eres el mismo, si eres la misma, y dices, no, no es necesario pasar al altar. Claro, no es necesario. Aquí, mire, la misma alfombra que hay aquí es del mismo material que está allá atrás. La diferencia es que cuando pasas aquí, te despojas de lo que estás pensando. Te despojas de tu razonamiento y empiezas a decir, Señor, aquí estoy. Aquí estoy. El primer acto que hago es de rendirme delante de ti, Señor.
Eso es lo primero, Señor. Lo primero en mi cuerpo que hago para demostrar, Señor, que quiero obedecerte es, Señor, salir de mi lugar o no salir de mi lugar, arrodillarme y buscarte, Señor. O si estoy sentado, Señor, estar sintiendo tu presencia, el toque de tu presencia. Pero amado hermano, mire, ahí es donde nos damos cuenta. Por eso dice el apóstol Pablo, grande es este misterio. ¿Por qué? Porque no todos son parte de la esposa. Todos los salvos son miembros del cuerpo. Y de vez en cuando están, ¿verdad?, sirviendo al Señor, en otras ocasiones adorando al Señor, pero no todos son de la esposa de Cristo. Y mire, Efesios capítulo 5 y ahí el verso 25. Ahí empieza el apóstol Pablo a decir, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Entonces mira, amado hermano, nosotros que queremos ser o los que quieren ser parte de la esposa de Cristo, deben de decir, Señor, tú eres el que me sustenta. Debemos de saber que así como el hombre provee para la mujer, aunque claro hay situaciones diferentes, eso lo entendemos, pero lo que vemos por naturaleza, el hombre es el proveedor de la casa y así el Señor sustenta a su iglesia. Por eso es que dijo el Señor, mire, el Señor no nos sustenta desde que nos convertimos, desde mucho antes. Desde mucho antes, mire que a veces nosotros pensamos y decimos, no, es que si hago esto, ya no soy salvo. No, salvo eres. Lo que pasa es que pierdes la herencia, pero salvo eres, porque la salvación no depende si tú eres bueno o malo, si pecas o te santificas. La salvación depende solamente de Cristo, de nadie más, porque a veces nosotros decimos, no, es que yo me santifico para ser salvo. No, lo que debes de hacer es creer en el Señor Jesús para ser salvo. Y solo depende de Él. Qué bueno que solo depende de Él, porque mira, si la salvación dependiera de un hombre, quizás hace rato que nos hubieran condenado. Pero la salvación no depende de nosotros. Y la salvación no es de ahorita, porque dice la palabra que Él fue preparado desde antes de la fundación del mundo. Ya se estaba preparando el Cordero. Entonces, si ya se estaba preparando desde antes de la fundación del mundo, es que desde antes de la fundación del mundo ya estaba el plan de salvación para nosotros. Por eso te digo, cuando tú eres salvo, eres salvo. Y si pecas, pues el pecado te va a afectar. Y si sigues en pecado, vas a perder la herencia que tienes en el Señor. Pero vas a ser salvo. Y eso es lo que a veces algunos no quieren oír. ¿Por qué? Porque quieren que la salvación dependa de nosotros, y no depende de nosotros. La salvación solamente depende de Dios. Por eso es que Él se entregó a sí mismo. Si no, ahí hubieran otros. Estuviéramos como los católicos con santos, si dependiera de los hombres. Solo depende de Dios. Y allí, amado hermano, cuando nosotros vemos eso, nos damos cuenta que cuando el Señor nos empieza a proveer a nosotros, es desde antes. Por eso dijo en su palabra, no solo de pan vivirá el hombre, sino de qué? De toda palabra que sale de la boca de Dios. Él nos sustenta. Pero allí, amado hermano, mire, allí es donde nosotros, y ya voy a ir terminando. Mire,
Solamente quiero tocar esto y terminamos. Cuando vemos a Israel, Israel fue llamada a ser la esposa del Padre. Pero Israel tuvo la oportunidad de entregarse al Señor, pero no logró aquello para lo cual Dios la llamó. No logró hacer carne de la carne, ni llegó a ser hueso del hueso. Solamente es el pueblo de Dios. Y así, amado hermano, es necesario que nosotros como iglesia de Cristo tienes un gran llamado a ser la esposa del Cordero. Yo no sé si dicen en inglés, if it sinks in our heads, but si se nos hace realidad. Pero amado hermano, si nosotros, como decía el hermano hoy, si verdaderamente nos diéramos cuenta qué es lo que está diciendo, diríamos: Señor, me entrego a ti, prepárame, Dios mío, porque quiero ser parte de la esposa. Porque mire, Israel fue llamada a ser la esposa del Padre, pero Israel no fue obediente. Y ahí, amados hermanos, nosotros que queremos ser de la esposa, debemos de ser obedientes. Aprender la obediencia. ¿Cómo se aprende la obediencia? Por el sufrimiento. Ahí aprendemos la obediencia. Porque van a haber cosas que vas a obedecer fácil, pero van a haber cosas que no queremos obedecer. El Señor dice: ok, déjenlo que entre a un trato. Y ahí empezamos: sí, Señor, ahora sí, Señor, lo que tú digas, eso hago, Dios mío. Pero a veces nos toca sufrir para aprender la obediencia. Mire, otra de las cosas que Israel le afectó, dice la palabra que allí la iglesia debe de ser sin mancha. Israel no se mantuvo sin mancha. Israel, el Señor levantaba un juez, Israel caminaba en el camino del Señor. Se moría el juez, ¿y qué hacía Israel? Se iba tras otros dioses. Pero nosotros como pueblo de Dios, hermano, mire, allí no es para decir: que los israelitas la regaron de plano. No, hermano, nosotros tenemos un llamado de la misma manera. Ahora no la reguemos nosotros. Ahí digamos: no, pues Israel se iba tras otros dioses. Yo no me quiero ir tras otros dioses. Yo quiero ser obediente. Yo quiero ser sin mancha. No me quiero manchar con el pecado. Mire, una de las cosas que marcaron a uno de los reyes, no sé si era no me acuerdo bien su nombre, pero está allí en Reyes. Era un rey joven que buscaba al Señor y llegó a ser grande y se hizo poderoso. Y dice que cuando se hizo poderoso, se enorgulleció. Después de que Dios lo hizo poderoso y lo bendijo, se enorgulleció este rey y entra al lugar donde ministran los sacerdotes y le sale una mancha de lepra en la frente. Estoy bien. Le sale una mancha o una marca. Y amados hermanos, a nosotros el Señor nos ha llamado a ser marcados por Él, pero que no nos marque primero el orgullo y la altivez. Para poder ser marcados por el Señor, digamos: Señor, si hay lepra en mi frente, que se quite, Señor. Me arrepiento, Dios mío, y quitar toda mancha. Y mire, sigamos adelante porque ya el tiempo avanza. Mire, somos llamados a ser inmaculados, inmaculada. Israel no vivió eso. Somos llamados a ser fieles al Señor. Israel fue infiel al Señor. Dice la palabra de Dios: 2 males ha hecho mi pueblo, me han abandonado a mí y se han cavado cisternas rotas para ellos, que no retienen agua. Debemos de ser temerosos de Dios. Israel no temió a Dios. Debemos de madurar, hermano. Israel no maduró. Por eso dice el apóstol Pablo, mire, el apóstol Pablo es uno de los que nos enseñan cómo se prepara la novia. Y el apóstol Pablo prepara a la novia
en la palabra, en la enseñanza, en la unidad, en la fe. Y una de las cosas que el apóstol Pablo prepara a la novia es en la madurez. Y allí todos somos llamados a madurar, todos, hermano, todos. Qué raro fuera, ¿verdad?, que entrara el hijo de alguien y ya tenga 30 años y se quiera ir al área de corderitos. ¿Qué dirían? No, hermano, tú ya debes de estar adentro oyendo la palabra. ¿Qué pasaría cuando algo así sucede? Que es que algo está mal, es una enfermedad que tiene la persona, porque no es normal. Pero mira, amado hermano, ¿cuántos no habrán así en el evangelio? Con una enfermedad en su mente que no los deja madurar. Porque aquí habemos cristianos, mire, yo nací de nuevo en 1998. Algunos jóvenes aquí ni saben qué es esa fecha, ¿verdad? Pero yo nací de nuevo en 1998. Llevo algunos años en el evangelio. Qué raro sería que siguiera con los pleitos de niño espiritual, que siguiera con celos con mi hermano y con envidia de lo que Dios le da a él, y cuando él hace algo rápido a ir a acusarlo. No, yo debo de dejar las cosas de niño y madurar para ser parte de la esposa de Cristo. Pero si no quieres ser parte, entonces vas a seguir en lo mismo. Pero amado hermano, si tú quieres ser parte de la esposa de Cristo, te van a decir: déjate preparar en la madurez. Y ahí tienes que decir, qué difícil es cuando uno se da cuenta que ya no es joven, sino que ya es adulto o joven adulto. Cuando ya el papá le dice: bueno, ya cumpliste tus 18 años, te felicito porque ahora me vas a ayudar con la renta. $500 de renta y luego dame 200 para los biles y para la comida. Es decir, eso es bueno que lo hagan. Bueno, eso ya es decisión de usted, pero eso es bueno que lo hagan. Mi papá lo hizo conmigo. Y eso es bueno, hermano, porque nos enseña. Uno dice: no, pues es que yo quiero mis zapatos, no, es que yo quiero mi videojuego. No, ya eres hombre, nos dicen. Oh, Dios mío, qué difícil es ser hombre, ¿verdad? Porque cuando antes de ser adulto, ya allí, mire, papá y mamá pagaban todo, nos daban todo, pero ahora nos toca a nosotros. Pero mire, es bueno, porque es bonito también ser hombre, ¿verdad? Y madurar y tener familia y ser responsable. Pero mira, amado hermano, el Señor nos llama a madurar. ¿No será que ya es tiempo de dejar a un lado nuestras cosas? Voy a pedirle al hermano que ministra, nuestro hermano Marvin, y qué bonito, ¿verdad?, tenerlo aquí en medio nuestro. Si puedes ministrar, hermano Marvin, el piano. ¿Qué no será, hermano, que ya es tiempo de dejar las contiendas y de dejar de estar señalándonos los unos a los otros? Porque a veces es lo que hacemos. Mire, ¿qué hacía el hermano mayor con el hermano menor cuando llegó a la casa? Ese tu hijo, lo señalaba. Ese vivió con rameras, ese malgastó la herencia, el dinero que le diste, se fue a burlar. Pero era el hermano mayor, pero le faltaba madurar. Y a veces así estamos como hermanos mayores y diciéndole al otro: tú estás mal, tú esto y tú aquello, y tú no haces aquí, tú no haces allá. Pero debemos de ser maduros. Primero los mayores debemos de enseñar qué es la madurez. Porque mire, la madurez no es que alguien venga y te diga: no, pues es que yo pienso así, yo quiero que se haga así. Que tú digas: no, pues aquí mis chicharrones truenan y yo soy más grande que tú. No, que tú le puedas decir: está bien, mijo, está bien, vamos a ver qué hacemos, no te preocupes, tranquilo. Porque de todos modos vamos a hacer lo que Dios nos manda a decir, porque ya hemos madurado. Pero lo podemos sobrellevar porque somos maduros. Cuando no somos maduros, ¿qué hacemos? Nos enojamos cuando alguien no hace lo que nosotros decimos.
Nos enojamos y le decimos, pero tú, yo te dije que hicieras esto, debes de estar aquí, debes de hacer esto. No, enseñemos la madurez primero. El apóstol Pablo dijo, grande es este misterio. Y claro, es un gran misterio porque nunca se había visto antes. Y si no hubiera sido por la revelación que el Señor le da a Pablo y a sus siervos, quizás ese misterio estuviera allí escondido. Pero hoy mira, el Señor, uno de los grandes misterios del Padre, el Señor te los revela y te dice, te he llamado no solo a ser miembro del cuerpo, te he llamado a ser carne de mi carne y cuerpo de mi cuerpo. Que me ames aunque te toque sufrir, que seas semejante a mí. A veces decimos semejantes a tu gloria, Señor. Dice la palabra que si somos semejantes a su muerte, seremos semejantes a su resurrección. Pero primero el Señor te dice, sé semejante, empieza a morir a ti mismo, sé semejante a mí. El Señor te dice, te he llamado a ser mi esposa, te he llamado, por eso es que he preparado la palabra, por eso es que he dado la palabra revelada para que tú puedas ser formado, ser formada para ser mi esposa. Porque Él es el proveedor, Él es el que sustenta la iglesia. Y Él dice, he preparado todo para que tú puedas ser mi esposa. Pero allí somos nosotros los que decidimos si queremos acercarnos a Él. En esta noche, hermano, hermana, te voy a pedir que te pongas de pie y cierres tus ojos delante del Señor. Dice la palabra de Dios que Él llamó a la iglesia a ser sin mancha, a ser sin arruga, a ser una iglesia que es obediente, una iglesia purificada, una iglesia fiel, una iglesia santificada. Quizás hay cosas que nos han afectado, hermano, hermana, han afectado nuestro caminar y decimos, Señor, tú me has llamado a ser sin mancha, pero tengo manchas en mi vida. Me ha marcado, Señor, el orgullo, la altivez. Me ha marcado, Señor, la lepra del pecado. Pero hoy el Señor te dice, ¿quieres ser limpio? Ven delante de mí que yo soy el que te limpio. Dice la palabra, el Señor hablando, dice, venid, venid y estemos a cuentas. Venid y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren rojos como el carmesí, serán emblanquecidos. El Señor te llama en esta noche y te dice, a ti te he llamado. Quizás tú dices, no, pero yo soy muy pequeño, he estado muy alejado de Dios. A ti te dice el Señor, a ti te llamo a ser mi esposa. Te dice, ¿quieres ser parte de la esposa? Te va a tocar sufrir, te va a tocar despojarte de lo tuyo, te va a tocar abandonar ciertas cosas en tu vida por amor a mí. Pero la recompensa es grande, amado hermano, amada hermana. La recompensa es grande. Tan grande que dice el apóstol Pablo, grande es este misterio. Grande es este misterio. Que el Rey de Gloria llame a hombres y a mujeres, pecadores, mortales, a ser parte de la esposa. Y prepara todo para que seamos purificados, seamos transformados. Hoy el Señor te dice, despójate, despójate a sí mismo como yo me despojé de mi gloria. Estuve dispuesto a dejarlo todo.
estuvo dispuesto a humillarme, a ser siervo. Después de estar en mi gloria como el Verbo, a ser siervo de los demás, a ser hombre y a obedecer lo que los hombres me decían. Y así el Señor te dice: así como me despojé, también despójate de esa manera. Despójate de tus pensamientos, despójate de tu altivez, despójate de esas cosas que aún te tienen en la misma situación. Dile al Señor en esta noche, si tú quieres decirle al Señor, porque esto no es a la fuerza, esto es de aquel que quiera y esté dispuesto a hacerlo. Aquí nadie te va a forzar, ni el Espíritu Santo te va a forzar, pero te va a decir: si quieres, puedes entrar. Pero es necesario que me dejes transformarte. No me mandes más tú a mí, porque muchas veces queremos mandar al Espíritu Santo. Y queremos ordenar cómo es que el Espíritu habla y cuándo es que el Espíritu habla. Y a veces somos tan atrevidos, por no decir otra palabra, que queremos decir cómo el Espíritu Santo se puede mover o cuándo se debe de mover en nosotros, pero no es de esa manera. Lo que nosotros tenemos que hacer es decir: Espíritu Santo, me someto a tu señorío. Lo que tú digas, eso, Señor, quiero hacer. Ayúdame, Espíritu Santo. Ayúdame, Espíritu Santo, para prepararme así como prepararon a Esther. La prepararon en la mirra y la prepararon en los cosméticos. Señor, ayúdame a prepararme. Ayúdame, Señor, a ser adornado, a ser adornada, a ser esa iglesia que es adornado, Dios mío. Déjame ser. Dile al Señor Jesús, preciosa díselo a Él. plata, Sí, Señor purifícame. Déjame ser Sí, amado. como el oro, purifícame. Díselo al Señor: purifícame, Señor. Déjame ser Purifícame, amado Dios. Díselo a Él. preciosa plata, Purifícame, Señor. purifícame. Déjame Sí, ser amado Dios. como el oro, Aleluya. refíname. Sí, amado Dios. Lo desea mi corazón y seré santo, apartado para ti, y escogeré ser santo, apartado para ti, Maestro, Díselo a Él. y haré tu voluntad. Señor, así es. Purifícame, Purifícame, Señor. Dile: purifícame. déjame Díselo a Él con todo tu corazón en esta noche. Dile: preciosa yo quiero ser, Señor, purificado, así como la plata es refinada, Señor. Refina mi vida, Dios Déjame mío. ser Hazme como esa como preciosa el plata, Dios mío. oro, Aleluya. Sí, amado Dios. déjame Díselo a Él en esta noche. Díselo ser a Él, díselo a preciosa
preciosa Sí, plata, amado Dios. purifícame. Dame, Señor. Déjame ser amado Dios. como el oro, refíname. Díselo a Él. Lo desea mi corazón. Dile, Señor, obra en mi Y vida. Obra en seré Deja que Él trabaje en ti. santo, apartado para ti, y escogeré ser santo, apartado para ti, Maestro, y haré tu voluntad. Y refíname, lo desea mi corazón, y seré santo, apartado para ti, y escogeré ser santo, apartado para ti, Maestro, y haré tu voluntad. Purifícame, déjame ser preciosa plata, purifícame, déjame ser Díselo al Señor. como el oro, refíname, lo desea mi corazón, y seré santo, apartado para ti, y escogeré ser santo, apartado para ti, Maestro, y haré tu voluntad. Hay un nuevo amanecer en mi corazón. Hay un nuevo amanecer en mi vida, encontré salvación. Oh, hay un nuevo amanecer en mi corazón. Es un nuevo amanecer en mi vida, encontré salvación. Es por ti por quien yo vivo, es por ti por quien respiro. Ven por mí, amado mío, todo mi
corazón te lo entrego a ti. Oh, es por ti por quien yo vivo. Es por ti por quien respiro. Ven por mí, amado mío. Todo mi corazón te lo entrego a ti. Oh sí, es por ti por quien yo vivo. Sí, mi amado, es por ti por quien respiro. Ven por mí, amado mío. Todo mi corazón te lo entrego a ti. Oh sí, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Que sabemos, Señor, que tú vienes pronto por tu amada. Y te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Padre. Nuestro amado eres tú. Y te doy gracias, Señor Jesús, por dejar ese lugar, Señor, por venir por tu amada. Te damos gracias, Señor. Al tú estar con el Padre, pensaste en nosotros, Señor, y te doy las gracias. Te doy las gracias, Señor Jesús, porque nos has amado. Nos has amado mucho, Señor, que diste tu vida por nosotros. Y por esa razón nosotros, tu amada, te espera, Señor. Y por mientras te esperamos, Señor, te glorificamos, te adoramos, te amamos. Porque tú, Señor, eres nuestro todo. Es por ti por quien yo vivo. Es por ti por quien respiro. Ven por mí, amado mío. Todo mi corazón te lo entrego a ti. Es por ti por quien yo vivo. Es por ti por quien respiro. Ven por mí, amado mío. Ven por mí, amado mío. Todo mi corazón te lo entrego a ti. Oh sí, Señor. ¿Cuánto levantas sus manos y dile gracias a nuestro amado? Es por ti, Señor, por quien vivimos. Es por ti, Señor, es por ti. Que tú eres nuestro amado, al que ha de venir. Y estaremos contigo, Señor, en esas bodas, y ese lugar que tú has preparado para tu amada. Te damos gracias. ¿Cuánto le dan gracias a nuestro amado? Aleluya. Dele ese aplauso al que ha de venir. Aleluya. Qué bonito será ese día. Amén, hermanos.